Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este Comité de Legislación e Impuestos. Hoy tenemos muchísima audiencia. Gracias a todos por participar en nuestro primer comité del año 2024. Es un honor para mí seguir aquí siendo su chair. Junto con Paula, quiero saludar a Paula Alzate, que es mi vice chair, nos acompaña hoy también, por todo su apoyo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de moda. Está muy de moda este tema, eh, porque la DGI pues ha hecho una campaña muy grande de mercadeo de este tema a nivel nacional, y es un tema que viene pues ya hace muchos años, pero ahora como que ya se está acabando el tiempo. O sea, ya todos vamos porque vamos. Entonces, para tratar este tema de factura electrónica, quiero presentar a la ingeniera Lian Vázquez. Recuerdo a Lian de mis años en la DGI también, y voy a darles un pequeño resumen curricular de la ingeniera Vázquez. Antes de ello, pues quiero pedirles que las preguntas que tengan sobre la presentación que va a hacer la ingeniera Vázquez la envíen a través del chat de esta llamada, de este webinar, y se identifiquen cuando vayan a hacer las preguntas, como siempre dentro de los marcos de respeto que nos caracteriza a los miembros de la Cámara de AmCham. Bueno, la ingeniera Lian Vázquez, ella es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y tiene una licenciatura en Ingeniería Electrónica. Ella es ingeniera electrónica con maestría en Ingeniería Gerencial de la Universidad de Louisville. Tiene un MBA y un diplomado en Análisis Económicos de la Universidad de Chile. Cuenta con certificaciones en metodologías ágiles como Scrum Master Profesional y Product Owner. Certificada también en Design Thinking, metodología que busca diseñar soluciones a problemas mediante enfoques innovadores centrados en las personas. Actualmente ella se desempeña como jefa del Departamento de Factura Electrónica de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, y definitivamente es la persona idónea para hablar de este tema a todos los miembros de la Cámara Americana de Comercio. Así que, Lian, le doy la bienvenida. Nos disponemos a escuchar toda la presentación y luego vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias, Nicole. Muy buenos días a todos. Bueno, ya medios días a todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir y seguir haciendo docencia de facturación electrónica. Antes de iniciar esto, sí quiero compartirles y comentarles que en efecto, como bien la licenciada Nicole comentó, estamos, como quien dice, en un auge de facturación electrónica en este inicio del 2024. Y sí quisiera destacar que hay una serie de giras que estamos haciendo en distintos moles a nivel nacional. El día de ayer y el día de hoy estamos pues hacia el área de Panamá Este. El día de mañana, jueves y viernes 2 de febrero, vamos a estar en Westland Mall. Y ya para el 27 y 28 de febrero vamos a estar en Albrook Mall. Así que si queda alguna duda, alguna consulta, algo más que quieran saber, los invitamos a que se den su vuelta, a que pasen por allá, que nos visiten, porque inclusive parte de los acercamientos que estamos haciendo hacia los diversos comercios y empresas, así como las personas civiles, ¿verdad? Es, aparte de la docencia, darle la oportunidad que tengan acceso a los proveedores autorizados calificados. Así que sin más entonces, pues arrancamos con facturación electrónica. Muy bien. Yo creo que es importante, antes de empezar a hablar sobre Panamá, siempre hemos escuchado, estoy seguro de que han escuchado ahora sobre facturación electrónica, y quería partir hablando un poquito sobre cómo está facturación electrónica internacionalmente vista a nivel global y cómo se ha posicionado a nivel de Latinoamérica. La fuente que usamos para esta reflexión que traemos el día de hoy es de Viyentis. Viyentis es una empresa la cual pues su propietario, en este caso Bruno Koch, se dedica desde hace muchísimos años a hacer informes anuales de los mercados globales de facturación e e-commerce, y pondera
cómo se va a comportar el mercado para los próximos años. Entonces, de aquí lo que queremos rescatar es que si pueden apreciar en el mapa acá que traemos, podemos apreciar que los tonos azules o celestes más oscuros son aquellos países que son líderes en facturación electrónica. Y aquí resaltar que factura electrónica impulsada por las administraciones tributarias nació principalmente de países como Chile, Brasil y México hace unos 20 años ya. En 2023 se cumplieron 20 años de haber dado este primer inicio y esto ha sido algo revolucionario, no solamente como pueden apreciar a nivel regional, sino también ya a nivel internacional, ya que, pues, por ejemplo, la Unión Europea también está realizando sus adopciones de facturación electrónica como tal. Ahora bien, cabe destacar que en su último reporte anual de 2023, Vigentis lo que pronosticó es que íbamos a tener para América Latina alrededor de 34 billones de facturas electrónicas, considerando las transacciones de negocio entre empresas, lo que conocemos como transacciones B2B, las transacciones de gobierno, de empresas hacia gobierno, y las transacciones B2C, las de consumidor final. Ahora bien, ¿cómo nos ven a nosotros Panamá en todo este ámbito? Según el análisis que realizaron, Panamá aún estamos en desarrollo. Y aquí pues empezamos a repasar. ¿Qué es facturación electrónica? Recordemos que facturación electrónica, al igual que los métodos tradicionales, es un documento que va a mantener el detalle de la transacción comercial. ¿Qué lo va a distinguir? Que es un documento digital, es un documento electrónico, y cada uno de estos documentos va a tener estampado, en este caso, la firma electrónica calificada, la cual le otorga mérito ejecutivo y le otorga validez jurídica a la factura como tal, y va a estar debidamente autorizada o aprobada, ya sea en este caso por alguna de las modalidades que manejamos dentro de facturación electrónica, ya sea a través de un proveedor autorizado calificado o a través de la Dirección General de Ingresos. Por cierto, tenemos que destacar que dentro de los beneficios tenemos que sin duda alguna nos permite potenciar y facilitar los negocios apalancados en el comercio electrónico. Como bien Nicole hace un rato mencionó, facturación electrónica ya tiene un tiempo en Panamá. Estamos hablando de que factura electrónica arrancó hace unos 7 años, más o menos alrededor del año 2017. Y en ese inicio se iniciaron, digamos que algunas empresas en su formato piloto. ¿Y qué rescatamos de esas empresas? Que cuando se dio, pues, lastimosamente la situación de pandemia, por las líneas de negocio que manejaban, en algunos casos eran farmacias, sin embargo, habían otros casos, ¿verdad?, que sí se dedicaban, por ejemplo, a la venta de artículos para el hogar, pudieron seguir operando. Y aquí se vio, o aquí le vieron el beneficio al potenciar sus negocios a través del comercio electrónico y sus tiendas virtuales como tal. También hay que destacar que hay una reducción importante en los costos en impresión, distribución de facturas, digitación y validación y almacenaje de facturas en papel. Si bien es cierto, a través ahorita mismo de los métodos tradicionales, nosotros realizamos una encuesta, pues ya para finales del 2018, en donde se tomó en consideración alrededor de 123,000 contribuyentes de todos los rubros, tanto personas naturales, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, en donde se identificó que a través del método tradicional y realizando el análisis de costo de la emisión de factura, ¿verdad?, y todo lo que conlleva ese proceso, el costo de una factura a través de un método tradicional te pudiese estar costando alrededor de 80 centavos, versus un ahorro en costo proyectado en un mediano plazo a través del uso de facturación electrónica de un 30% y en un largo plazo de un 40% adicional. Ahora cabe destacar, en el contraste, increíblemente cuando vamos a revisar los procesos, ¿verdad?, de recepción de la factura, considerando que alguien te recibe el documento, ponte en la recepción. Luego eso hay que pasarlo a una persona en la área contable. Tienen que autorizar ese documento, luego hay que ingresarlo a la contabilidad. Muchas veces había que sacarle el fotocopiado a este documento y considerar el archivado también. Si verificamos el costo a través de los métodos tradicionales, lo que en ese momento la encuesta arrojó
era que el costo estaba alrededor del $1.80, más o menos rondando esa cifra. O sea que nos salía más caro recibir las facturas inclusive. Entonces, con el uso de facturación electrónica, entre más empresas tengamos utilizando facturación electrónica, asimismo se va a potenciar el beneficio de la reducción del costo hasta un 40% como tal. Es importante, por ejemplo, y aquí rescato otra lección que se dio en alguna de las empresas piloto. Estas llegaron inclusive a automatizar la recepción de las facturas electrónicas y ver la sinergia en cuanto a la integración con, por ejemplo, sus asientos contables. También no hay que dejar de destacar que nos disminuye la competencia desleal. Nos coloca un piso nivelado para todas las empresas para que tengamos igualdad de condiciones como tal. Uno de los beneficios de facturación electrónica es que al tener un código de seguridad de QR, usted puede escanear el documento y verificar si la misma ya fue aprobada, autorizada y está registrada ante la Dirección General de Ingresos. Más adelante vamos a estar conversando sobre los tipos de transacción y ahí vamos a ver algunos términos en temas de tiempo como tal y la verificación con el QR. Sin duda alguna, incrementa las posibilidades de automatización para los cálculos de impuestos y reducción de costos de cumplimiento. Ya hoy en día, en este momento, por ejemplo, si usted está dentro del rango de los contribuyentes que debe presentar el informe de ventas, por ejemplo, y utiliza el método de factura electrónica, este es un reporte que la administración le autogenera. Y usted no tiene que realizar el informe como tal. O sea que ya ahí empezamos a ver algunas sinergias y beneficios y reducciones en los costos de cumplimiento de cara al contribuyente. Sin duda alguna, hay muchísimos otros beneficios que en un largo y mediano plazo debemos estar explotando desde la Administración General de Ingresos, como por ejemplo el prellenado de declaraciones, inclusive agilizar la automatización de las devoluciones de impuestos como tal. No podemos dejar de mencionar que necesitamos continuar culturizando para dejar de recibir, digamos, el comprobante auxiliar de facturación electrónica o el CAFE en el formato impreso y de alguna manera poderlo recibir de manera digital, para así potenciar el beneficio de favorecer a las políticas del cuidado del medio ambiente en cuanto a las reducciones de papel. Muy bien, acá les queríamos compartir un resumen de cómo fue facturación electrónica en el año 2023. Para el 31 de diciembre del 2023 cerramos con que el 27% del total de contribuyentes activos declarantes utilizan factura electrónica o utilizaron factura electrónica, ya que facturación electrónica increíblemente es sumamente dinámico. Y ahora vamos a hablar y ampliar un poco más sobre eso que les comento. 61.095 contribuyentes representan ese 27%. Ahora bien, se generaron unos 375.5 millones de documentos electrónicos en sus 4 tipos de receptores. Recordando que dentro de los receptores recibieron al menos una vez 298.4 millones de receptores recibieron alguna vez una factura electrónica. Recordando también pues que tenemos 4 tipos de receptores. Tenemos receptores contribuyentes, que son pues su cliente es otra empresa o una persona natural. Tenemos receptores consumidores finales, que somos pues todos nosotros yendo a el retail a hacer alguna diligencia o alguna compra. Tenemos receptores, entidades de gobierno, y tenemos receptores extranjeros, que principalmente está enfocado para aquellas empresas que tienen negocios con empresas fuera de Panamá. Y también tenemos que destacar que se reflejaron 1.569 millones en ITBMS en facturación electrónica como tal. Bien. Acá es un poco cómo se ha visto el crecimiento de facturación electrónica en base a las normativas que se han ido dando paulatinamente para adoptar el método de facturación. Como bien comentamos, para el 2020, por ejemplo, manteníamos las empresas piloto y manteníamos también la liberación del decreto ejecutivo en donde usted como contribuyente podía solicitar el uso del método de facturación como excepción del uso del equipo fiscal. ¿Qué nos da esto como resultado?
para el cierre del 2021, cerramos con 537 usuarios utilizando factura electrónica en las modalidades que manteníamos. Bueno, en ese momento teníamos aquellas empresas que eran piloto, teníamos facturador gratuito, que recordemos que es una plataforma sencilla y que no mantiene integraciones contables, que es pues para pequeñas empresas o personas independientes o profesionales. Y también tenemos la modalidad de proveedores autorizados calificados, pues que es para empresas pues que ya son de medianas hacia grandes, que requieren integraciones con sus sistemas contables y ERPs como tal, para una mejor administración. Ahora bien, a finales del 2021 se promueve la ley 256, en donde se establece que todo nuevo registro único de contribuyente, a partir de enero del 2022, su método de facturación es factura electrónica. Y para aquellos que son proveedores del Estado, empieza a regir factura electrónica como su método de facturación a partir del 31 de octubre del 2022 también. Entonces, 2022 como tal, lo cerramos con 23.159 usuarios, de los cuales el 9.1% de esos contribuyentes utilizando facturación electrónica fueron nuevos registros únicos de contribuyentes. Perdón, aquí hago una corrección. El 9.1% representaban los contribuyentes activos declarantes usando facturación electrónica y el 26% eran representados por nuevos registros únicos de contribuyentes. Ahora, para el 2023, entra a regir el decreto número 3, en donde se establecen las calendarizaciones de aquellas excepciones removidas del uso del equipo fiscal, las cuales vamos igualmente a repasar en un rato. Como bien les había compartido, representan 61.095 contribuyentes y esto refleja un 27%. Sin embargo, acá les traigo, digamos, alguna novedad, que la verdad nos tiene muy contentos. Estamos al 31 de enero del 2024 y esta cifra es al día, bueno, hasta esta mañana, hasta hace unos momentos, extraímos la data de pues, nuestra consulta pública de facturadores electrónicos. Pueden ingresar y pueden verificarla. Seguramente pues ya el número se incrementó nuevamente. Pero les puedo compartir gratamente pues que hemos alcanzado los 70.226 usuarios y que estos representan un 31% de los contribuyentes activos declarando o utilizando el método de facturación electrónica. O sea, estamos hablando de que solamente para el mes de enero hemos tenido un crecimiento de alrededor de unos 8.500 usuarios. Muy bien. Dentro de la norma de la ley 256 y estableciendo las calendarizaciones a través del decreto número 3, tenemos nuevamente que todo proveedor del Estado tiene que facturar con factura electrónica de manera obligatoria, todo aquel nuevo registro único de contribuyente, todas aquellas empresas autorizadas por la Autoridad Marítima de Panamá, las operaciones y servicios por los sectores bancarios y afines en las fases que determinamos. Habíamos determinado 3 fases. Aquellas empresas que se dedican a servicios de cargas derivados del petróleo, transporte público de pasajeros nacionales e internacionales por vía terrestre, aérea o marítima, alquileres de bienes inmuebles, otras entidades financieras, el sector seguros, la bolsa de valores, y también tenemos que mencionar las zonas francas o zonas especiales. Y por otra parte, pues, a partir, pues ya de este año, se está buscando, pues, que facturación electrónica sea el método de facturación único para todas las empresas a nivel nacional. Muy bien, también tenemos que compartirles que dentro de las novedades para finales del año pasado, se hicieron algunas segregaciones y aumentos en el uso del facturador gratuito. Esto se reflejó en la resolución 2019775 del 20 de octubre del 2023, en donde pues actualizamos los deberes de los usuarios de factura electrónica. Y principalmente, lo que facilita es que si usted es una persona natural o una persona jurídica que mantiene ingresos, por ejemplo, de hasta $36.000, ahora usted puede usar ilimitadamente el facturador gratuito.
usted no va a tener un rango específico de cantidad de documentos de facturas a generar desde el facturador gratuito. Ahora bien, si sus rangos de ingresos va de $36.000, un centavo, hasta $1.000.000, usted va a tener un límite de hasta 500 documentos mensuales. Entonces, nuevamente repasando, si usted es usuario o es un potencial usuario del facturador gratuito, recordarle que hasta $36.000 puede utilizar ilimitadamente el facturador. Y de $36.000, un centavo, hasta $1.000.000, puede usar hasta 500 documentos mensuales. Aquí vamos a repasar muy rápidamente. Si usted es una empresa que aún no ha adoptado facturación electrónica y desea adoptar factura electrónica, o si, por ejemplo, usted es una persona independiente, ¿qué tiene que hacer para adoptar factura electrónica? Como siempre hemos reiterado, lo primero, previo a considerar el uso de facturación electrónica o cualquier trámite ante la Dirección General de Ingresos, es importante que usted como contribuyente esté registrado debidamente con su RUC y con su NIT y que mantenga sus datos actualizados. Puntualmente, para el caso de declarar el uso o adopción de facturación electrónica, es importante que usted mantenga, si es una empresa, su actividad económica principal actualizada, o si es una persona natural, que mantenga su ocupación bien definida. Entonces, lo primero que tiene que hacer es colocar su solicitud. Usted va a entrar a iTax 2 en la página principal de la DGI, dgi.mes.gov.pa, y vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a ubicar el botón naranja de iTax. Va a ingresar en el mismo y va a, en la pantalla de iTax 2, ingresar con su RUC y con su NIT. Luego de esto, vamos a buscar o ubicar dentro de la página ya, dentro de su usuario, la opción del logo de facturación electrónica, que es una O acostada. Y si vemos los logos que están en a la mano izquierda, va a poder ubicar que es el quinto logo de abajo hacia arriba. Importante que usted pueda ubicar la opción que se llama declaración jurada de adopción de factura electrónica. Igualmente, si deseas profundizar adicionalmente en el paso a paso, nosotros mantenemos un tutorial hoy en día en YouTube, en el canal de DGI Panamá, en donde puedes ingresar y acceder al mismo. Esta solicitud es sumamente sencilla y no te va a tomar más de 2 minutos en terminar de completarla. Una vez que estás dentro de la solicitud, lo que sí es importante es que tengas claridad de cuál es la modalidad que vas a utilizar. De nuevo, si eres una empresa de mediana hacia grande que no necesitas integraciones con tus sistemas contables, por ejemplo, que necesitas integraciones con tus sistemas contables, vas a seleccionar la modalidad de proveedor autorizado calificado. Si eres una empresa pequeña o una empresa pues que está en crecimiento y que no requieres integraciones con tus sistemas contables, perfectamente puedes utilizar el facturador gratuito, comprendiendo pues que al ser una plataforma gratuita, esto va a tener ciertas limitaciones ya que tiene los features básicos, por decirlo de alguna manera. Una vez que usted elige la modalidad, entonces, por ejemplo, para el facturador gratuito, el siguiente paso a realizar es simplemente nuevamente ingresar a la página principal de DGI, dgi.mes.gov.pa, y te vas a ir entonces nuevamente a los botones que están en la parte superior derecha y vas a buscar el que dice factura electrónica. Vas a ingresar allí nuevamente a ese portal con tu RUC y con tu NIT y vas a darle clic al facturador gratuito. Lo primero que debes hacer allí es que te va a salir la lista de términos y condiciones, que es importante que pues los leas, que estés consciente de que eres responsable de cada documento que se genere allí, a pesar de que la firma de esos documentos, como lo conversamos en un inicio, la firma electrónica para estos documentos, los va a realizar la Dirección General de Ingresos. Inmediatamente puedes iniciar a facturar. En cambio, si yo soy una empresa un poco más de mayor complejidad, ¿verdad? Y utilizo un proveedor autorizado calificado, pues las siguientes actividades, inmediatamente al colocar la solicitud, es, primero, nuevamente en iTax, en las opciones de facturación electrónica, llenar el formulario de apoderado de firma electrónica. Recordemos que cada una de las facturas va a llevar impresa o va a llevar estampada la firma electrónica calificada, en este caso de la empresa, cosa de que no ocurre en el facturador gratuito. En el facturador gratuito DGI firma por el contribuyente. En la modalidad PAC sí es requerido y necesario entonces que se haga el trámite de la firma electrónica. Una vez que se llena el formulario de apoderado de firma electrónica,
es importante que se contacte con la Dirección Nacional de Firma Electrónica del Registro Público, ya que es con ellos que se realiza el proceso de retiro del certificado. Esto lleva un costo de 50 balboas y deben de presentar una serie de documentaciones adicionales que tiene el Registro Público Dirección de Firma Electrónica para llevar a cabo este proceso. Otro tema relevante. Si usted escoge la modalidad de proveedor autorizado calificado, es necesario pues que usted escoja con qué proveedor va a trabajar. Recordándoles y reiterándoles que a la fecha mantenemos 20 proveedores autorizados. El listado de los 20 proveedores autorizados, con mucho gusto también se los voy a dejar acá en el chat para que tengan acceso y en caso tal de que necesiten verificarlos, tengan acceso a la información. Luego de esto, usted va a entrar dentro de su proceso de plazos de implementación. Usted va a hacer todos los escenarios de su día a día de facturación, los cotidianos y alguno también que no sea frecuente para que tenga de alguna manera, ¿verdad?, toda la verificación completa. Importante aquí. Dentro de los deberes de los usuarios de factura electrónica, tenemos establecidos rangos de tiempo o plazos de implementación de acuerdo al ingreso. Si eres un contribuyente que tienes ingresos hasta $1 millón, vas a tener hasta 90 días para realizar tu implementación de factura electrónica. Si vas de 1 millón, 1 centavo hasta 2.5 millones, vas a tener hasta 120 días y son días calendario. Luego, si tu rango va de 2.5 millones, 1 centavo en delante, vas a tener entonces hasta 150 días para realizar tu proceso de implementación. Una vez que ustedes repasan, que verifican que todo está ok, que todo está funcionando, todos sus escenarios de prueba corrieron bien, las facturas se les generaron, ustedes hicieron, digamos, las verificaciones a nivel operativo de sus empresas y de sus procesos como tal, entonces ya usted está listo para realizar el proceso de afiliación contribuyente confirmación PAC, que es otra opción que van a encontrar también dentro de las opciones de facturación electrónica dentro del ITAX 2. Una vez que usted realiza esta afiliación, básicamente en esta afiliación usted lo que dice es, yo como empresa ya hice todos mis ejercicios de implementación y estoy lista para iniciar a utilizar factura electrónica como mi método de facturación. E inicia a facturar inmediatamente. Ahora bien, nos parecía importante ir un poquito más allá. Facturación electrónica, sí, es un documento electrónico que no necesariamente es perceptible a pues todas nuestras vistas y por eso se creó lo que conocemos como el comprobante auxiliar de factura electrónica, que es básicamente una réplica con la información principal del documento electrónico. Pero nos parecía importante poder compartirles cómo se llega a tener una factura electrónica autorizada. Entonces, puntualmente arrancamos de la premisa de que mantenemos un archivo electrónico. Hoy en día todos manejamos archivos electrónicos, todos manejamos o tenemos acceso a los PDFs, a un TXT, a un XML, a un Excel. Puntualmente Panamá decidió que su estándar iba a estar en un formato XML. Si a este archivo XML yo le sumo reglas de validación, ¿verdad? Allí yo genero un archivo electrónico de factura. Si a este XML con las reglas de factura le sumo la firma electrónica de la empresa, tengo una factura electrónica. Ahora bien, una vez que mantengo entonces mi formato XML con mis reglas de validación y mi firma electrónica, más la autorización o aprobación de un PAC o de la DGI, allí es donde tengo una factura electrónica autorizada. Bien, también tenemos que destacar algo bien importante. Arrancamos hablando de que en Latinoamérica se habían estimado unos 34 billones de documentos para ciertos tipos de operaciones, no sé si recuerdan. Dentro del modelo de Panamá identificamos dos tipos de operaciones principalmente, las de negocio entre empresas y las de venta de consumidor final. ¿Por qué las distinguimos acá? Es importante destacar que las transacciones de negocio entre empresas del modelo operativo definido para Panamá deben llevar autorización previa. ¿Qué quiere decir esto? Que la transacción
entre privados, ¿verdad? Va a mantener la autorización y voy a poder escanearla y ver inmediatamente el QR y se va a ver reflejada en mi factura electrónica. ¿Por qué se hizo esto? Porque esto le brinda tranquilidad a ambas personas que están en la operación como tal. Y recordemos también que al ser negocios entre empresas, ¿verdad? Esto aplica como un potencial crédito fiscal, ¿sí? Ahora bien, también tenemos las ventas de consumidor final. En este caso, las ventas de consumidor final somos todos nosotros, por ejemplo, yendo a la farmacia o al supermercado y entendiendo la idiosincrasia de estar, por ejemplo, en una fila, en una quincena, o en un día de décimo, o en un día de la madre, por ejemplo, o en Navidades que acabamos de pasar, parte de lo que se buscó era no entorpecer justamente el proceso operativo de las empresas como tal. Entonces, para estas transacciones, lo que se tiene es una autorización posterior. Es importante que cuando usted vaya al comercio, preste la atención al comprobante auxiliar de factura electrónica en esos casos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estas transacciones pueden ser remitidas hasta 24 horas después de haber realizado la transacción como tal y usted puede verificar el código QR como tal. Sin embargo, algo que distingue a las transacciones de venta al consumidor final es que el CAFE va a decirle puntualmente que usted tiene un CAFE de, perdonen, se me acaba de escapar la palabra, un CAFE de autorización previa. Y le va a indicar hasta cuándo usted puede verificarlo en la Dirección General de Ingresos. Bien, otro tema que nos pareció sumamente relevante que ustedes conozcan y hacerles docencia es que a diferencia de los métodos tradicionales de facturación, en facturación electrónica tenemos un grupo importante de tipos de documentos para registrar las transacciones que van de la mano con una naturaleza de la operación. Estos tipos de documentos, por ejemplo, pueden ser facturas de operación interna, que son todas aquellas operaciones o facturas que se dan dentro del territorio de Panamá. También mantenemos facturas de importación, facturas de exportación, notas de crédito referenciadas a una o varias facturas electrónicas, notas de débito referenciadas a una o varias facturas electrónicas, notas de crédito genéricas, notas de débito genéricas, que principalmente estas se utilizan al momento que usted tenga que hacerle una nota de crédito a una factura o una nota de débito a una factura de un método de facturación previo o anterior. También tenemos facturas de zona franca. Usted tiene la posibilidad de registrar reembolsos e identificarlo como que es un reembolso. Y también tenemos la oportunidad de registrar facturas de operación extranjera. Ahora bien, en la contraparte tenemos las naturalezas de la operación. Usted puede estar realizando una venta, una exportación, una reexportación, por ejemplo, una venta de fuente en el extranjero, un traspaso o una transferencia, una devolución, una consignación, una remesa, una entrega gratuita, una compra o una importación. Muy bien. Hoy en día seguramente todos han recibido un comprobante auxiliar de factura electrónica. Es muy importante que usted pueda reconocer un comprobante de factura electrónica adecuadamente. Nos hemos topado con algunas situaciones de algunos locales que no están cumpliendo el 100% pues con el estándar establecido. Por eso los invitamos a socializar sobre el tema. Entonces, muy importante, todos los comprobantes auxiliares de factura electrónica en su parte superior siempre tiene que estar identificado con TGI. Y luego de allí decir comprobante auxiliar de facturación electrónica. Importante destacar, luego de allí viene el tipo de documento. En este caso tomamos de ejemplo una venta de operación interna. Ahora bien, vamos a describir rápidamente
cómo se segregan los campos de la factura en el comprobante auxiliar de facturación electrónica. Dentro de los conjuntos de campos A, tenemos, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los campos que identifican a la factura electrónica, lo que conocemos hoy en día como el CUFE, el Código Único de Factura Electrónica. Este código, ¿qué va a permitir? Que no haya otra duplicidad de factura. Por eso, como su nombre bien lo indica, Código Único de Factura Electrónica. Es un código extenso, es un número largo. Parte de las informaciones que rápidamente usted puede identificar, por ejemplo, es el RUC de la empresa que le está emitiendo la factura, pero mantiene otros tipos de informaciones, como por ejemplo, el tipo de documento, la naturaleza de la operación, la hora y la fecha en que le emiten la factura. También este genera un dígito verificador y un código de seguridad aleatorio del mismo, justamente para mantener su unicidad. Ahora, luego de esto, entonces tenemos los grupos de campos B, que los grupos de campos B están principalmente asociados a los datos del emisor, los datos del receptor, o sea, quién es la empresa que está generando esa factura, quién es el cliente, quién es la empresa que está recibiendo o la persona que está recibiendo el bien o el servicio. Cabe destacar que dentro de los grupos de campos B también vamos a encontrar informaciones, por ejemplo, de direcciones, tanto del emisor como del receptor, así como los tipos de documentos y las naturalezas de la operación. De allí entonces tenemos los grupos de campos C, que están principalmente enfocados a los artículos de la factura. Aquí vamos a detallar las cantidades, los artículos, los precios, los temas de impuestos, descuentos también si llevan como tal. Luego mantenemos los grupos de campos D, que pues básicamente aquí agrupa todo lo que tiene que ver con subtotales y totales, así como métodos o formas de pago. Cabe destacar que de los grupos A hasta los D están principalmente enfocados a pues la parte tributaria como tal. Sin embargo, pues como se ha visto como práctica internacional, ¿verdad?, que el uso de facturación electrónica también busca facilitarle a las empresas las informaciones dentro de sus documentos y que no tengan que usar documentos adicionales como previamente lo hacían para hacer algunas informaciones que requieren también dentro de la factura. Entonces, los grupos de campos E y grupos de campos F están creados principalmente justamente para facilitar este uso y potenciar este uso hacia las empresas, como por ejemplo, en los campos complementarios de uso común, usted pudiera estar registrando detalles de garantías, órdenes de compra, contratos. Y ya cuando hablamos de los campos complementarios F de uso comercial específico, nos hablamos puntualmente a estos campos por industrias, como por ejemplo la industria automovilística, temas de autos, detalles, tema de farmacéuticas y algunas otras informaciones complementarias, por ejemplo, de direcciones de entrega, en caso tal de que tengan que remitir mercancía. Por último, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar dos cositas. En la parte final de lo que es el comprobante auxiliar de facturación electrónica, es importante que si usted, por ejemplo, está trabajando con un proveedor autorizado calificado, pueda identificarse en el mismo qué proveedor está verificando ese documento. Y esta información debe ir colocada en el mismo. Si es el caso del uso del facturador gratuito, pues entonces hará mención a que esa factura electrónica fue generada desde el facturador gratuito como tal. Y, como bien hablábamos, la importancia de tener el código QR bien establecido para escanearlo y poder validarlo, siempre y cuando sea de autorización previa, como bien lo comentamos hace un rato, lo voy a poder verificar, inmediatamente me entregan la factura. Si es un CAFE de autorización posterior o una transacción de autorización posterior, el CAFE debe estar identificado con que es un CAFE de emisión previa y que puede ser verificado ante la Dirección General de Ingresos y te tiene que decir nuevamente la fecha y la hora específica en la que la podemos verificar. Dentro de los retos y oportunidades que consideramos que tenemos como facturación electrónica, pues definitivamente está el seguir el incremento de usuarios de facturación electrónica
que utilicen correctamente el método de facturación, ser agentes fiscalizadores, no solamente nosotros de la Dirección General de Ingresos, sino nosotros también como ciudadanos, en exigir las facturas, tanto de factura electrónica como de los equipos fiscales. También, pues vemos como una oportunidad las bondades y beneficios que comentamos hace un rato de poder potenciar las declaraciones prellenadas y los procesos de devoluciones de impuestos. Inclusive, parte de lo que en algún momento hemos estado evaluando es poder, digamos de alguna manera, apoyar el tema de que quede debidamente registrado el descuento del jubilado. No solamente, por ejemplo, en el momento de que emites el documento y se lo emitas a esa persona, sino poder colocarle debidamente el detalle de lo que está consumiendo como tal. Y no puedo dejar de mencionar que consideramos que uno de los próximos pasos que sí deberíamos estar evaluando es explotar o ir un poco ya a profundizar el factoring electrónico, ya que, pues por experiencia internacional, sí está comprobado que esto potencia definitivamente un mercado nuevo de, como quien dice, de bolsa, pero en este caso, pues, de facturas como título o valor por una parte, y por otra parte, pues, sin duda alguna, pues, dinamiza la economía, sobre todo para aquellas pequeñas y medianas empresas. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a cualquier consulta que quieran que les atendamos. Muchas gracias, ingeniera Vázquez, por esta presentación tan completa y por brindarnos pues información que para nosotros siempre es muy valiosa, ¿verdad? Para todos los miembros. Vamos ahora con lo bueno que está aquí en el chat de la reunión. Aquí está la cosa bastante movida en el chat. Vamos a tratar de atender las preguntas en el tiempo que nos quedan y los exhorto a los participantes que deseen enviar sus preguntas a través del chat, pues que se identifiquen para poder leerlas. También agradecer que hemos tenido la presencia de casi 100 personas escuchando nuestro comité en la tarde de hoy. Así que siempre es bueno poder contar con su participación. Vamos de una vez, dice. María Cedeño dice, ¿puedo realizar una factura con fecha, por ejemplo, 31 de enero, los primeros días del mes siguiente? ¿Hasta qué día el sistema de la DGI me permite realizar factura del mes anterior y que se refleje en el informe de ventas? Ok, le puedo contestar hasta qué día lo puedes hacer el mes anterior. Que se refleje o no en el informe de ventas, esa parte sí, con mucho gusto me llevo la inquietud y me quedo con el compromiso de devolverlas a ustedes. Ok, Bien, en facturación electrónica como tal, tienes la oportunidad de generar facturas hasta 30 días antes. Ejemplo, si estamos, por ejemplo, hoy es 31 de enero, puedes hacer facturas hasta, en este caso sería el 2 de enero. No sé si me expliqué. Voy de nuevo. Ejemplo, vamos a tomar otro día para que sea, si estoy en el 10 de febrero y necesito hacer una factura de enero, en teoría tengo hasta 30 días antes para realizarla, ¿sí? O sea que voy a poder hacer la factura del 12 de enero más o menos, aproximadamente, si lo contamos hacia atrás. Lo otro es que también puedes hacer facturas con fecha hasta 2 días en el futuro. Por ejemplo, si hoy es 31 y yo necesito que la factura, por temas de, usualmente esto ocurre en la industria de transporte de combustible cuando va para lugares muy lejanos. Si yo necesito que la factura salga el día de hoy, pero realmente va a llegar a su destino en 2 días, yo el día de hoy, 31, puedo generar una factura con fecha de 2 de febrero. ok. Ok, excelente. Seguimos. La siguiente pregunta. Les quiero recordar también que cualquier tema que se trate en este momento de esta sesión es informativo. O sea, cada caso es particular y cada contribuyente debe acercarse a la Dirección de Ingresos a ver sus temas de su tipo de negocio. Va a variar mucho, ¿no? Aquí Dice, aprovecho, Nicole, antes de que me hagas la próxima pregunta,
para compartirles y pues también reiterarles que nosotros podemos atenderles tanto vía correo electrónico como con citas virtuales. Pueden contactarnos al 524-1600, seleccionan la opción 5 y solicitan una cita virtual con factura electrónica. Y les dejo por acá igual el correo de consultas. Ok, excelente. Las bases de datos de la DGI, voy a asumir lo que la persona quiere preguntar. ¿Con qué periodicidad las tienen actualizadas los PAC? Se nos han presentado escenarios donde el PAC aprueba la factura del cliente como contribuyente y 2 o 3 días después nos dicen que la factura fue rechazada por la DGI con el error que dice receptor contribuyente impedido de facturar. Ok, comento un poco allí. Ahí el deber ser, en teoría, es que el PAC haga la consulta del RUC previo a que genere la factura. ¿Sí? Estamos trabajando en una mejora para justamente habilitar en un sitio seguro y que ellos de forma más recurrente puedan tener acceso a la verificación o validación del RUC. Ahora bien, este tema de impedido de facturar, sobre todo se potenció a partir del año pasado cuando se dieron se dieron de baja algunas sociedades que entiendo yo que estaban disueltas en el registro público o tenían pendiente temas de tasa única. Entonces, es importante también que usted como contribuyente mantenga los datos de sus clientes actualizados. Voy a hacer aquí me voy a robar un ejemplo, así como en el banco siempre le dicen, usted tiene que conocer a su cliente, acá los invitamos a que ustedes mantengan una actualización de los RUC de sus clientes, también para evitar este tipo de situaciones. Es importante. Ok. ¿Qué Y entidades ojo, bancarias? esto se debería hacer dentro del periodo de implementación. Usted debería hacer una depuración de sus clientes, en este caso, con su RUC de V, razón social correctamente actualizada como tal. Ok, excelente. Bueno, aquí no podemos brindar nombres de contribuyentes. Me imagino que esta persona quiere saber el porcentaje aproximado de entidades bancarias que a la fecha cumplen a cabalidad con las 3 fases. Con mucho gusto que me escriba y le contestamos. Ok, excelente. ¿Cómo se debería documentar las facturas que son emitidas a personas que son panameñas o residentes en el extranjero, pero sus operaciones son realizadas desde el extranjero? ¿Y su residencia fiscal dónde está? Sí, se generan preguntas de las preguntas. Eh, Ahí pues lo que yo estoy entendiendo que desea preguntar el miembro del comité es que tenemos compañías que son 100% de renta de fuente extranjera y Ujú, facturan desde Panamá una operación que ocurre fuera. O sea, que el cliente es residente fiscal afuera ujú. y esa compañía panameña le está facturando un servicio o un producto, una compañía En ese, panameña. en ese caso, lo que pudieran hacer es utilizar el tipo de documento, operación de fuente extranjera y la naturaleza que cabría allí, que la estamos por liberar próximamente, sería servicio de fuente extranjera. Por el momento tendrían que utilizar venta de fuente extranjera. Ok, o sea que es importante notar aquí que la implementación está cubriendo todos los escenarios. A Es veces, correcto. bueno, en los tiempos de antes, no es que yo sea la persona más vieja de este mundo, pero en los tiempos de antes, pues no existía renta de SEM, usemos la renta de zona libre. No existía el formulario de no sé qué, usemos, nos íbamos como por el primo hermano, ¿no? Pero en este caso la factura electrónica va a cubrir todos los escenarios. Ok, para contribuyentes que utilizan el facturador gratuito, pero que superaron el millón de ingresos durante el periodo fiscal, ¿cuál sería el plazo para adoptar el PAC? ¿Y habría algún problema por seguir utilizando el facturador gratuito mientras se hace este cambio? Ok, en ese caso, lo importante es que automáticamente superas el rango, cualquiera de los dos rangos que se supere, ya sea tu cantidad de documentos o tu ingreso, que inmediatamente pues ya estés consciente que tienes que cambiarte de modalidad. No te voy a dejar sin facturar porque sé que tu único método de facturación en este momento va a ser factura electrónica por la modalidad gratuita.
pero sí es sumamente relevante. Si pasaste el $1.000.000 en ingresos, va a ser 120 días máximo como plazo de implementación. Y probablemente vas a estar recibiendo un correo por parte de nosotros dentro de unos meses si no te has cambiado a proveedor autorizado calificado, reiterándote la necesidad de de que te cambies de modalidad. Excelente. Aquí hay 3 preguntas seguidas acerca de la firma electrónica. Voy a resumirla en la de José Reina y dice, la firma electrónica tiene un vencimiento de 2 años. Para renovarla se debe realizar el proceso desde cero. Sí. Claro, porque es Sí, una tienes que nueva volver firma. a colocarlas, porque a ver, en 2 años yo no sé si la persona, por ejemplo, que tú delegaste para hacer ese proceso frente al registro público aún está contigo, por ejemplo, o Claro. si ya no está. Entonces, Sí, sí, tienes que llenar nuevamente el formulario de delegación de quién va a hacer retiro de firma y luego hacer el proceso con firma electrónica. claro. Por eso quizás tiene un vencimiento tan corto, porque es una cuestión que se actualiza mucho, ¿no? Ujú. El uso de este método de facturación electrónica reemplaza el uso de documentos numerados y preimpresos. Bueno, gracias por decirlo, porque justamente eso sí no lo comenté y eso es lo que sí tengo que conversarles. Recientemente salió una resolución, déjame ver si tengo aquí el número, permíteme un segundo, si no, la tenemos publicada en la página web. Regálame 30 segundos y ya te digo dónde la podemos ubicar y les paso el link, en donde indica que toda aquella certificación de excepción de equipo fiscal eh, que no tenga una fecha de vencimiento tiene vigencia hasta el 1 de marzo o vence en el 1 de marzo. Y esas personas entonces tienen que ir a factura electrónica. Correcto, sí, esa es la 2010418 del 2024. La siguiente pregunta justamente habla de eso y es que dice que, bueno, ahí habla de esa resolución de que todas las excepciones de uso de equipo fiscal van a expirar el 1 de marzo de este año. Y la persona pregunta si esto incluye las profesiones liberales, artesanales y artísticas que están a la espera del calendario según la ley 256 del 2021, que es la ley anterior de factura de equipo fiscal. Ok, hasta donde entiendo, si usted mantiene una certificación que no tenga fecha de vencimiento, entra en este rubro de la resolución 2010418. Si usted hizo el trámite correspondiente, digamos, en los últimos 2 o 3 años, probablemente su certificación, esto tiene fecha de vencimiento como tal. Ok, volviendo a la pregunta del error de receptor, ¿qué ocurre si el RUC está suspendido? El RUC del receptor está suspendido. Bueno, esto usted está haciendo entonces una operación con una empresa que no me queda claro cómo está operando en Panamá. Sí, exacto. Llamaría entonces a la empresa y le diría, ¿existes o por qué está suspendido tu RUC? Excelente. En mi experiencia, antes de que expire la firma del certificado para factura electrónico, para renovarlo se debe realizar la asignación del apoderado de firma electrónica en la DGI y coordinar con la... Ok, eso es como un consejo que está dando un miembro ahí. Ok, dice, ¿cuál es el uso de la factura electrónica de importación y a qué se refiere con naturaleza operación 13 remesa? Ok, la naturaleza, el tipo de documento de importación principalmente se creó como una buena práctica también vista. Todavía no está al 100%, no, digamos que no se está exigiendo al 100%, ¿sí? Y también Ok, la de remesa fue incluida porque, a ver, cuando tomamos la iniciativa de facturación electrónica, parte de los temas que se evaluaron era, digamos, todos los modelos, digamos, de alguna manera más robustos a nivel de América Latina. Si el día de mañana requerimos utilizar un tema de remesas, pues pudiésemos estar utilizando este tipo de documentos para documentar y facturar que la naturaleza es de remesa. ok. José Galíndez pregunta, ¿por qué existe la confusión de profesiones liberales estén exentos de factura electrónica? Me parece que Perdona, se se me cortó un refiere poquito. ¿Por qué existe la duda de que si tiene que usar factura electrónica? las profesiones liberales. Ajá, Ok, existe la duda esa de que esté ok. exento
No, yo creo que tal vez es una confusión de uso y costumbre. Todas las personas que generan un acto de comercio, independientemente de si eres natural o jurídico, desde 1976 estás en la obligación de facturar. Eso es una cosa. La otra cosa es el método que utilizas para documentar tus operaciones o generar el recaudo documental. Históricamente, las profesiones liberales habían estado en este caso exceptuadas del uso del equipo fiscal, ¿sí? Con la ley 256, esa excepción se remueve. Sin embargo, pues está pendiente de que sea publicado a través de un decreto la fecha puntualmente para ingresar o iniciar a utilizar factura electrónica. Ok, excelente. Las personas que están aquí en este comité ya pueden correr la voz de que es un mito de que las profesiones liberales estén exentas de factura electrónica. Es un mito. No, no. Ahora, si van a preguntar, bueno, Liam, pero es que escuchamos que hay una demanda en la corte y que fue admitida. Sí, el Colegio de Abogados colocó una demanda en la corte sobre, entiendo yo, facturar y factura electrónica para las profesiones liberales. Y en efecto, entiendo también, ojo, aquí la ingeniera hablando con los abogados. Entiendo también que esa demanda fue admitida el 22 de enero de este año. También tengo entendido que luego de esa admisión, eso no significa que se está a favor o en contra, sino que entonces la Corte ahora tiene 10 días hábiles para emitir su juicio con respecto a la demanda que el colegio colocó. Sí, algo así. Hay un tema de tiempos procesales, ¿no? Que no vienen al caso en este comité. ¿Puede un comercio generar una factura electrónica desde la plataforma gratuita porque todavía no tiene su desarrollo listo? ¿Se cortó? Sí, ¿Puede un comercio que no tiene su desarrollo listo, su sistema de factura electrónica listo, utilizar la plataforma de facturación gratuita, el facturador gratuito? mi pregunta sería, ¿es un comercio nuevo? O sea, ¿es un comercio que está obligado a usar factura electrónica porque es un RUC 2000, de 2022 en delante? Pareciera que sí, porque no tiene su desarrollo listo. No podemos interpretar sus preguntas en el chat, las preguntas que no podemos responder, pues lastimosamente O sea, Nicole, generan otras. tal vez allí Sí. orientarlos. O sea, si eres un comercio que te creaste este año o en el 2023, estás obligado a factura electrónica. Ahora, si eres nuevo, la recomendación hubiera sido, o la sugerencia o la consideración es, si estoy abriendo por primera vez, tomar el debido tiempo para estar listo para abrir con el local, ¿sí? Ujú. Si abriste el local y necesitas facturar, pues definitivamente toma el uso del facturador gratuito. Entre tanto, estoy ya utilizando tu proveedor autorizado calificado. Pero, por ejemplo, si es un comercio que utiliza equipos fiscales con su dispositivo de transmisión, pues que haga la debida transición en los tiempos que tiene establecido de acuerdo a su ingreso. Claro. El punto aquí que queremos resaltar con Lian es que no debe haber un momento en que no haya factura del todo, Es porque es correcto, que exacto. no, Siempre porque tiene que no, facturar. sí, que ya no uso equipo fiscal, pero no tengo la electrónica, entonces te doy una libreta de la Rocha, un recibo. No, y eso tampoco es legal. Sí, ok, eso que queda claro. Tenemos montones de preguntas, ¿verdad? Nos queda un minuto para ver esto, para tratar de abarcarlas todas. Voy a tratar de leer un par más, pero la verdad es que son bastantes preguntas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué seguimiento realiza la DGI para supervisar los tiempos de respuesta de los PAC de autorización de una factura? Ahorita mismo estamos en un proceso de aplicar algunas mejoras como tal y justamente poder tener conciliaciones adicionales. Ok. Ujú. Las entidades offshore, hablamos de esto hace un rato, puras, o sea, es decir, que su 100% de su fuente, de su ingreso es de fuente extranjera, tiene la obligación de implementar la factura electrónica, planean en el futuro requerir la implementación.
Bueno, ya con factura electrónica puedes registrar todas las transacciones que realizas, así que Ok. Em, ¿Tiene la DGI una fecha máxima para que las empresas del sector privado implementen la factura electrónica? justamente parte de lo que se está haciendo ahorita mismo es muchísima docencia para que vayas a facturación electrónica. Y voy a citar algunos temas. El tema de, por ejemplo, el uso del equipo fiscal con los dispositivos de transmisión. Si bien es cierto, puede que ese sea tu método de facturación hoy día, sin embargo, hay que destacar que la memoria del equipo fiscal en algún momento se te va a agotar. ¿Sí? Usualmente, dependiendo de la cantidad de volumen de transacción, si tienes mucho volumen, pues vas a tener que ir haciendo la migración paulatina y es importante que si eso ocurre, que tomes el tiempo de analizar cuánto tiempo te falta para que no te quedes sin método de facturación. Y más si tienes muchos equipos fiscales, por ejemplo, ese es un punto. Otro punto, el tema que hablamos de la certificación que vence al 1 de marzo. ¿Sí? Si Ujú. tienes una certificación expedida por la DGI que te exceptúe del equipo fiscal de algún momento, tienes al 1 de marzo para empezar a utilizar factura electrónica. Yo creo que eso es bien importante, esto, que lo tengan claro. Entonces yo le preguntaría a este contribuyente cuál es su método de facturación actual. Ok, Porque la claro, mayoría de las empresas que hoy en día están en esa situación es porque en algún momento se les autorizó el uso de un sistema de facturación, por decirlo así, particular. No claro, están ni en equipo fiscal ni en factura electrónica. Entonces, ya con esto, sí tendrían que ir a factura electrónica. excelente. Los intereses de préstamos bancarios, de acuerdo con la DGI, esos intereses el banco los tiene que facturar, pero ¿qué ocurre si son diarios? O sea, intereses que se generan diariamente y también considerando que los clientes hacen pagos extraordinarios y pagos por adelantado a esos préstamos. Bueno, realmente creo que eso ya lo atendimos directamente con los bancos, inclusive hicimos una nota atendiendo todas las dudas con respecto a la parte bancaria. Obviamente no vas a hacer una factura diaria. Se habló pues de que la factura debe ser de corte mensual. Si haces pagos extraordinarios, pues ahí no afectas el interés. Realmente el interés lo vas a hacer al corte que tú tengas establecido dentro de tu sistema, ¿no? De Ok, acuerdo al manejo de tu sistema contable, ¿no? Y lo que está ok. normado Bueno, para los bancos. los miembros quiero que sepan que estoy tratando de filtrar y no hay forma porque todas las preguntas me interesan. Esto Hola, ¿me dice, congelé? No. te vemos fluido, Lian, te vemos perfecto, ¿nos escuchas? No. Nicole, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, nos escuchas, te escuchamos perfecto y fluye perfecto. Espérate, déjame ver si conecto. ¿Nos escuchas a nosotros? ¿Nos avisas? Sí, sí les escucho, sí les Ok. escucho. Estoy conectando Nunca, mi cable, parece que mi teléfono ahora es el que se está poniendo. nunca dejaste de fluir, así que no te preocupes. Nos quedamos así nada más en Ok, silencio, pero te vimos súper bien. Ok. perfecto. em, Como decía, pues no puedo filtrarlas porque todas me interesan. Dice, la propiedad horizontal está obligada a facturar electrónicamente por concepto de cuotas de mantenimiento. Me perdiste, Lía. Sí, por un La, segundo, pro- sí. la propiedad horizontal está obligada a facturar electrónicamente por cuotas de mantenimiento. No, Ok, hay empresas generando facturas como consumidor final. ¿Por qué hay empresas generando facturas como consumidor final si la empresa es contribuyente? Es deducible si identifica el nombre. No entiendo muy ok, bien esta pregunta. lo que entiendo de esa pregunta es que fueron una empresa, pidieron su factura, la querían como contribuyente y se le dieron como consumidor final. Y realmente es un derecho del contribuyente. Aquí, casualmente, nosotros estamos haciendo reuniones con los proveedores autorizados calificados mensualmente. Y este fue uno de los temas que tratamos, justamente porque consideramos que es un tema de mucha docencia en la parte operativa de quienes están, por ejemplo, en las cajas. Ujú. En esos casos, sí los invito a que nos
nos escriban, como quien dice, si nos pueden adjuntar copia de la factura, o en este caso con el CAFE adjunto, y explicarnos el caso para tomar las medidas correspondientes y acercarnos a este contribuyente que no está aplicando el método de facturación de manera correcta, porque eso es un mal uso del método de facturación. Ok, excelente. Estoy bajando y veo que varias preguntas se repiten y ya han sido contestadas. Hay una pregunta ahí acerca de la demanda en la corte. Que si se falla a favor de que no se utilice factura fiscal para profesiones liberales, se deja de utilizar la factura electrónica a partir de ese fallo, ¿no? A partir de que se falle de esa forma. O desde que se ingresó el fallo perdón, la demanda. Entendería que es a partir del fallo de la Corte y dependiendo de qué decida la Corte sobre ese tema. Bueno, Lian es ingeniera electrónica y jefa de la factura electrónica, no es asesora legal. ¿Siguen vigentes las facturas fiscales? ¿Siguen vigentes las facturas, o sea, los equipos fiscales? Me Por el imagino que momento, se refiere, sí, sí. sí, a ver, equipos fiscales con su dispositivo de transmisión activamente transmitiendo. Sí. Exacto. Lo que quisiera aclarar sobre equipos fiscales es que todos tuvimos que comprar equipo fiscal, ¿verdad? Empezar a tirar facturas fiscales, que son las facturas que nos entregan en la Rocha, en el súper, etcétera. Lo que viene a hacer la factura electrónica es adaptar ese equipo para que copia de esa factura llegue a un servidor de la DGI. Eso, No, son dos métodos de facturación totalmente distintos y casualmente todo lo que acabas de citar en comercio ya está en factura electrónica. O sea, los o sea que el comercios recibo, grandes, qué pasa con la factura electrónica, la factura fiscal física que nos entregan en una eso compra? ok, cuando tú vas a La Rocha, puntualmente tomando tu ejemplo, y cuando tú vas Ujú. a los supermercados de cadenas grandes, Sí. lo que te entregan es un comprobante auxiliar de factura electrónica. ¿Cuál es la diferencia entre el papelito tradicional del equipo fiscal y el Ujú. CAFE, el Sí. QR? Ok, Y que ok. puedes escanearla y verificarla. Inclusive te llega el correo. Por ejemplo, puedo usar, no es propaganda, pero si tú vas, por ejemplo, a Riva Smith y tú Ujú. estás afiliado con ellos, te llega el correo electrónico. Sí, a la No, Rocha también. en La Rocha Ujú. también. No tienes que estar afiliado con ellos porque eso no es una obligación. Es tu derecho si tú lo quieres hacer. Ya Ahora, entiendo. lo que sí es que tú entonces en ese caso te llevas el formato impreso en cinta Ujú. y puedes escanearlo en el momento que te indique porque eso es un CAFE de emisión previa. Y de nuevo, el CAFE de emisión previa es el que tú sales de la tienda, es válido el documento, pero todavía no lo han remitido. Ok. Y que tiene hasta 24 horas. Y por eso es tan importante que los comprobantes auxiliares de factura electrónica indiquen esto es un CAFE de emisión previa y que usted puede verificarlo ante la Dirección General de Ingresos en tal hora, tal fecha, tal día. Es por eso. Exacto. Ok, entendido, perfecto. Gracias por sacarnos bueno, a mí, de la ignorancia. No, para Eh, eso estamos. sí, sí, sí. Ok, sigue el mito de que si las offshore puras deben utilizar factura electrónica o no. Una compañía que no genera ingresos de fuente panameña y por tanto no paga impuestos. Pero declara Eso renta, ¿no? declara, pero de forma informativa, porque no le genera impuesto a pagar porque lo colocan ingresos de fuente extranjera o no gravables. Entonces, hay Es una que, confusión a porque... ver, vamos a ver, independientemente que la renta sea informativa, Ujú. si en este momento tengo la oportunidad de documentar esas rentas informativas a través de factura electrónica, porque ya es una venta de fuente extranjera, ¿verdad? En algún momento, si a lo que buscamos es ir a declaraciones prellenadas, entonces me va a quedar por fuera ese grupo. No, claro, sí, entiendo esa parte del cruce de la información. Y como mencionábamos antes, en una de las primeras preguntas, la factura electrónica va a cubrir esos casos eh, de, de, de transacciones extraterritoriales, por llamarle de alguna manera, ¿no? Ujú. Bueno, acá Eh, Cristian nos comenta que muchos offshore no declaran. sí, muchas offshore no declaran ni siquiera informativamente porque no tienen una renta mixta o no tienen necesidad ni obligación de hacerlo, ¿no? Pero
Bueno, al final, si va a estar dentro del catálogo de la factura electrónica, pues yo pensaría que por temas de contabilidad, de orden, de tener todo al día, también no funcionaría, ¿no? Cuando un Ujú. PH factura por alquiler de un inmueble o un terreno, debe facturar por medio de factura electrónica. Sí, los alquileres están en factura electrónica. Ok, Eso sí. excelente. Em, ¿tiene la DGI, tiene la DGI para saber si el consumidor final es contribuyente o no? Creo que eso es lo A que ver, quiso preguntar Dilio. a ver. eh, Iris, dame un momentito. Ya vi tu pregunta. Ok, si me puedes repetir la pregunta, me fui. Perdona, me distraje. Te repito la pregunta, claro que Sí, sí. por Dice, favor. ¿tiene la DGI cómo saber si el consumidor final es contribuyente o no? Ok, si eres una persona natural y por algún motivo el comercio te generó una factura, pero colocó bien tu cédula, sí te va a salir registrado. O sea, sí lo vas a poder ver en tus registros, pero Ok, solamente para el caso de que seas una persona natural. Si eres una empresa, no procede que genere, o sea, esa factura no va a dar error, ok, error, no se procesa. ok. Excelente. No sé si tienes alguna pregunta tú que estás viendo por allá. Sí, aquí estoy viendo las últimas, una Ajá, de Iris y Itza nuevamente. Iris dice, yo doy servicios profesionales en el extranjero, más esos ingresos son pagaderos en ese país, ¿cómo los debería facturar? Bueno, si ofreces servicios profesionales en el extranjero, eso es una venta en el, o sea, em, se me olvidó lo que el nombre del hablábamos. documento, venta en el Sí, extranjero, de fuente extranjera. Espérate, ya te digo exactamente. Factura de operación extranjera, y en tu caso, Iris, eso sería un servicio, pero la opción del servicio todavía no la hemos liberado. Poder exacto. catalogar la naturaleza como un servicio, porque eso sí lo estamos agregando para ese tipo de operaciones, si es Ok, venta de mercancía o bienes o servicios. ok. La Así que empresa utiliza, agropecuaria. ajá, las empresas agropecuarias, ok, las empresas agropecuarias, el agro está exento hasta $350,000 por la ley 256. Si tú superas, por ejemplo, ese rango, pues sí, deberías utilizar factura electrónica. Es más, nosotros tuvimos, bueno, hemos estado haciendo bastantes giras y conversatorios, eh, y casualmente el día viernes pasado estuvimos en Los Santos y en Chitré. En Ujú. Chitré puntualmente nos reunimos con la Asociación de Agroexportadores Especiales de Panamá y se revisaron varios casos en donde muchos superaban el ingreso para utilizar el facturador. Eh, con lo cual, en ese caso, tienen que facturar y en ese caso, pues a través de un proveedor autorizado calificado. Ok, excelente. Bueno, no van a parar las preguntas. Yo creo que van a ser todo el día. Podríamos estar hablando con Liam, ¿verdad? Lastimosamente, ya Nicole, no tenemos más una más que me tiempo. parece súper importante. Una Dale, persona pues. en zona franca dice, no tenemos equipos fiscales por estar en zona franca, pero sí usamos los formularios por impreso y numerado. Señora, usted está obligado a usar factura electrónica desde el año pasado. Así Kenia que, Domínguez. Ok, por favor, sí, escríbenos si necesitas orientación. Ajá. sí, 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 no, ya lo están usando, pero ahí dice mientras, ya que estamos implementando, y es lo que ya Lian comentaba, de que no debe haber un plazo en que no se genera nada. Si usted está implementando algo nuevo y usted ya tiene un tipo de factura preimpreso, factura fiscal o lo que sea, todo el tiempo la empresa tiene que facturar, no porque hay un plazo ahí, un traslape, entonces no hago Sí, nada. pero Sí, aquí es importante, ellos están fuera de plazo, por norma. O sea, las zonas libres y zonas especiales tienen hasta el 31 de agosto para implementar factura, 31 de julio para implementar factura electrónica del año pasado. ok. Bueno, Entonces, sí es importante que entonces... tomen velocidad Sí, en ese velocidad, tema. ahí les puso Lian en este mismo chat los links. Nos dictó el teléfono que si mal no lo escribí fue 524-1600, opción 5. Pero ese es Y para las citas virtuales. Ya les paso los de acá de la oficina.
No, para que saquen una cita contigo o les den algún tipo de apoyo, ¿verdad? Y puedan resolver cualquier duda que tengan de sus negocios específicos. Aquí tenemos de todo. Ahí está Lian poniendo esto, dgi.fe.consultas@mef.gov.pa, que es el Departamento de Factura Electrónica. Y bueno, quiero agradecer nuevamente a la ingeniera Vázquez por estar con nosotros aquí la tarde de hoy y a todas las personas que nos han acompañado. Ya han salido varias, pero tuvimos una asistencia muy robusta sobre este tema. Empezamos con fuerza el año 2024 y yo sé que no va a ser la última vez que vamos a tener a Lian aquí con nosotros, sobre todo con todo lo que está pasando en torno a la factura electrónica, las profesiones liberales, los abogados, los contadores, el carpintero y toda la gente que va a tener que utilizar la factura electrónica a partir de ahora. Y bueno, para cerrar esta reunión, quiero recordarles que tenemos el paseo en tren el próximo 24 de febrero. Los invito a todos a participar en esa excursión, es muy interesante. Y también los invito a la toma de posesión del nuevo presidente de AmCham el 20 de febrero para que nos acompañen. Muchas gracias, Lian, nuevamente y a todos los que nos acompañaron. Chao, Hasta hasta luego. luego, un gusto.